Agirre, lehendakaria. Retrato de lo que somos. El exilio es la tierra de nadie. Aquí hay tiros, allá hay tiros y hay una franja en la mitad. Y tú vas por ahí. Somos nietos y nietas de quienes tuvieron que dejar su país por el hambre y la guerra. De aquellos que lucharon por la democracia y crearon instituciones vitales para construir un país. Eran hombres que tenían que correr delante de los tanques. Tuvimos la suerte enorme como bagaje de pueblo de haberlo tenido. ¿Cómo hacen para reinventarse constantemente? Hay dos cosas que son muy importantes. Uno es la identidad. Junto con esa identidad es muy importante el relato. De dónde venimos y a dónde vamos. Hain beste mozino sartzen die jokuen, ikusten jakin behar duzu momentu bakoitzean zer behar dauen. Ez badugu jartzen elkartasun printzipioa, helburu importanteena bezala, ikutora goaz. Vale, ahora voy al paro, vale, sí, pero el paro parece que tienes mucho, pero se va muy rápido. Zergatik ez zituzten ideal batzu zituztelako. Tío, ¿cómo no nos contaron que en casa también habían pasado cosas no tan lindas? Niretzat izan da, kriston zimbronazo. Humillazioa, injustizie, tristura, elkarlana, solidaridadea Europako herriek erakutsi zeuena, eta gero memoria. Alguien entonces, hace 80 años, lo que hizo fue echar la patata. Nosotros ahora la sacamos. Todas necesitamos que se deslegitime claramente la violencia que hemos sufrido y que se reconozca lo injusto que ha sido. Gaur 19 gradu zentigradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Uste dut irakasleok argi dekogu ez dela bakarrik eduki batzuk ikastea, baizik eta baloretan heztea. Ez dago mundu hontan euskaldunok ederkien batu gaituenik, ezer euskera baino hobeki. Urte hauetan lan asko egin da, baina oraindik ere administrazioaren zatia handia kardero hutsaz ari dira funtzionatzen. Badakizu ze tristura ematen didan. El único recurso que hemos tenido ha sido la voluntad de las personas, esa necesidad de aspirar a una realidad y a un futuro mucho mejor, ¿no? Los escenarios cambian, pero lo que no cambia son los valores, ¿no? Zertarako behar du herri honek euskal selekzio bat? Da belanaldi bat sinisten duena Euskal Herrian. Conviccionarekin. Bai. 80 años después de la creación del primer gobierno vasco, voy a viajar al presente, porque yo también quiero formar parte de su futuro.